Vivimos en un momento de la historia de la humanidad en donde algo tan simple como discernir lo que está bien de lo que está mal, diferenciar lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, se ha hecho una tarea enormemente difícil. Y eso afecta sin ninguna duda nuestra vida emocional, nuestra vida física, nuestra vida familiar, pero sobre todo nuestra vida espiritual. Por ese motivo queremos traerte luz a través de lo único que puede ayudarnos a comprender y diferenciar a través de la palabra de Dios, de la enseñanza, de la verdad que tenemos en Cristo. Espero que este mensaje traiga a tu vida luz, que te bendiga y te edifique, y que de esa forma cambie totalmente la forma en la cual tú vives, pero que no únicamente eso, sino que tenga una trascendencia para la eternidad. Que Dios te bendiga y no te olvides de dejar tu like y suscribirte a nuestro canal si es que te ha gustado. El final. Hermanos, ¿están listos? ¿Sí? ¿Seguros? ¿De verdad? Vamos a abrir la Biblia, por favor. En el libro del profeta Isaías, capítulo 60. Hoy vamos a tener que entender un poquito primero el contexto y a quién va dirigido de forma directa y literal este pasaje, el cual vamos a leer solo 3 versículos, pero en realidad esto tiene todo un contexto que abarca los 3 capítulos, el 60, 61 y 62, pero no vamos a leerlos todos. Vamos a leer solamente 3 versículos del libro de Isaías, capítulo 60, y son estas profecías mesiánicas. Vamos a ponernos de pie, por favor. Si tú no tienes Biblia, ve al lado con alguien que no tiene Biblia, y si tú tienes en tu teléfono, puedes buscar tu Biblia en tu teléfono ahora y después lo dejas enseguida al costado porque el teléfono es algo que distrae muchísimo. ¿No es así? ¿Sí? ¿Estamos listos? Isaías 60. El título que tiene en Isaías 60, el encabezado, por lo menos en Reina Valera, es La futura gloria de Sión. Y ahí nos da una idea de a quién va específicamente o más literalmente dirigida esta palabra profética, pero que también tiene algo que ver con nosotros, y eso es lo que vamos a estar viendo esta tarde. Isaías capítulo 60 dice así: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Padre, te damos gracias por tu bendita y por tu santa palabra, porque es la única que tiene poder para salvación, que tiene poder de transformar de manera radical la vida de cualquier persona sin importar en la condición en la cual se encuentre. Te damos gracias porque esta es tu palabra, es viva, es eficaz, sin importar el momento histórico en el cual fue escrito, tiene una aplicación para la vida de tu iglesia, de tus hijos. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tu Espíritu ministre en nuestras vidas y que seamos transformados, impactados por el poder de tu palabra. Amén y amén. Puedes tomar ahí tu asiento. El título del mensaje de hoy es justamente estas 2 primeras palabras que aparecen en Isaías capítulo 60, en el versículo primero. El título del mensaje de hoy es levántate y resplandece. Como nosotros sabemos, Isaías es uno de los profetas del Antiguo Testamento. Es uno de los profetas llamado como profetas mayores, y eso es únicamente porque la cantidad o la proporción del libro de Isaías es algo realmente grande. Y ejerció su ministerio 700 años antes, y presta mucha atención a esto, 700 años antes de Cristo, o sea, de que Jesús viniese aquí a nuestro encuentro. Y el rol del profeta
era hablarle al pueblo de parte de Dios. En el Antiguo Testamento, el rol profético en el Antiguo Testamento era ser la voz de Dios para el pueblo. Y el último de los profetas, conforme a los profetas del Antiguo Testamento, el último de ellos fue Juan el Bautista. O sea, que no hay rol profético como se ve en el Antiguo, o ejercicio del profeta, como en el Antiguo Testamento en nuestros tiempos. No lo hay. Con esto yo no estoy diciendo que no haya el don de la profecía. No estoy diciendo eso, pero profeta, de la misma forma que en el Antiguo Testamento, el último fue Juan el Bautista. Pero aquí estamos hablando nosotros de Isaías. La voz de Dios para el pueblo. Y ocurría algo interesante con el profeta. Y era lo siguiente, que el profeta muchas veces no sabía lo que estaba hablando. No sabía o podía en cierta forma determinar o tener una idea de lo que estaba hablando en el tiempo presente, pero no tenía idea de la magnitud o realmente en el tiempo en el cual llegaría a cumplimiento total aquello que el profeta estaba diciendo. O sea, esto es algo bien interesante. El profeta hablaba, mas él no tenía a veces el entendimiento de cuándo verdaderamente se iría a cumplir aquello que él estaba o ella estaba hablando. Y en el caso de la porción que nosotros leemos aquí en el libro de Isaías, leímos 3 versículos, pero en realidad comprende, viene una profecía que comprende el capítulo 60, el 61 y también el capítulo 62. Y esta profecía es una profecía de cumplimiento progresivo, pero que se completará, todavía no se ha completado esta profecía, se completará en el milenio. O sea, cuando Cristo reine por 1000 años. Se completará después de la gran tribulación. Por eso es que dice, presta atención a algo. Yo quiero aquí que nosotros analicemos un poquito esto. Por eso tú ves que en un momento comienza hablando en el versículo, en el presente, pero como por nada empieza a hablar en el futuro. Si tú lees aquí, comienza él diciendo, levántate y resplandece. Está hablando acerca del presente, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Pero luego en el versículo segundo dice, ¿por qué aquí tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones? Mas sobre ti amanecerá Jehová. Pero no es que ya había venido la luz. Tú ves, está hablando en un momento en presente, pero otro en futuro. Aquí cuando está hablando de la oscuridad que cubrirá la tierra, las tinieblas que cubrirán la tierra y la oscuridad de las naciones, está hablando del tiempo, el momento de la gran tribulación. Esos 7 años en donde habrá angustia como nunca antes ha venido. O sea que este versículo en particular no se ha cumplido todavía. Y esta profecía va directamente, le está hablando de forma específica a Israel, a la nación de Israel. Pero sin embargo, el profeta está hablando con respecto a una situación que está ocurriendo en el presente del pueblo. Yo entiendo que tú me sigas el hilo en esto. Porque él está hablando en ese momento al pueblo acerca de la situación presente que están viviendo. Pero también, como vamos a ver ahora, habla de la misma manera con respecto a la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces nosotros vamos en primer lugar a ver las personas que recibieron este mensaje de primera mano. O sea, los que escucharon en primer momento esto. A quien él estaba hablando en el presente. Y vamos a ver lo siguiente. Él está hablando a personas, a un pueblo, en el momento en el cual da esta palabra. A un pueblo que había pasado por un gran periodo de oscuridad. Había pasado por un tiempo de cautiverio en Babilonia. ¿Se recuerdan ustedes?
Había pasado por un momento en donde estuvieron, a causa de su transgresión, bajo la opresión del enorme y gran imperio babilónico. Mas Dios, después de haberse cumplido el tiempo, decide hacerlos regresar. Y esto ocurre cuando estaban bajo el rey Ciro. El rey Ciro vence a los babilonios, el rey Ciro de Persa, y el rey Ciro, en lugar de continuar subyugándolos a los israelitas, toma la decisión de hacerlos regresar a su pueblo y que comiencen a construir su templo y a reconstruir sus murallas, como nos cuenta Nehemías, y que sus familias y sus pueblos vuelvan a su ciudad, al lugar donde ellos pertenecen. Y no únicamente eso, sino que los ayuda con todo lo que necesitan para que ellos puedan volver a ser el pueblo de Israel, la nación de Israel. Le da los fondos necesarios para ellos. Sin embargo, ocurrió algo. ¿Sabes lo que le ocurrió? No les fue fácil. No fue algo fácil para ellos. Si ustedes miran un poquito, no sé, como un tiempo atrás estudiamos el libro de Nehemías completo, ¿se recuerdan? Cuando Nehemías fue enviado a reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero antes de Nehemías estaba Esdras, que había ido antes junto con otros a reconstruir el templo. Entonces, a ellos no les estaba siendo fácil el volver a su pueblo, el volver a su ciudad. Se enfrentaron con diferentes situaciones. Se enfrentaron con sus vecinos que no querían que ellos volvieran ahí y complotaban una y otra vez para que ellos desistieran de volver a construirse como nación. Tuvieron muchos obstáculos, tuvieron muchas situaciones de oposición en sus vidas. Las dificultades las cuales se enfrentaron. Y esto había provocado en el pueblo, los había llevado a una crisis de fe después del exilio. Sí, es verdad. El Señor los había hecho salir del cautiverio en Babilonia. Sí, es verdad, Dios los había quitado ya de estar subyugado bajo el imperio. Es cierto. Así como había hecho con sus antepasados liberándolos de la esclavitud de Egipto. Pero de igual forma, a pesar de haber sido liberados, estaban pasando por muchos momentos difíciles. Y estos momentos difíciles los estaban llevando a una crisis. Dios los había permitido volver a Jerusalén, pero también Dios había permitido que sus opositores se les interpongan en cada paso del camino. Porque el mismo Dios que los había liberado sería el mismo Dios que tenía el poder para hacer cualquier cosa. Sin embargo, Dios estaba permitiendo cada uno de estos obstáculos que se les presentaban a ellos en el camino. Y ahí uno puede hacerse la pregunta que de seguro se estaba haciendo el pueblo. ¿Acaso el Señor es incapaz de lograr aquello que ha prometido? ¿Acaso el Señor será fiel y cumplirá verdaderamente su promesa de hacer de nosotros nuevamente un gran pueblo? ¿O acaso el Señor se ha rendido y nos ha quitado de la opresión, pero el Señor nos ha abandonado? Son interrogantes, son preguntas que el pueblo se estaba haciendo, entendibles. Porque han sido liberados, han sido quitados del cautiverio, pero están pasando momentos difíciles. Está habiendo momentos de dificultad. Hay enemigos que se levantan en contra de ellos para que no puedan construir nuevamente sus hogares, para que no puedan adorar en el templo, y complotan para que eso no se cumpla.
Tienen diversos tipos de situaciones, ya sea enemigos externos, enemigos internos también que se levantan. Y se hacen interrogantes. ¿Acaso será que Dios nos ha abandonado? ¿Acaso será que no cumplirá lo que prometió? ¿Acaso el Señor no es fiel para con nosotros? Son preguntas entendibles en la situación en la cual ellos se encontraban. Pero son preguntas que si no tienen una correcta respuesta, hacen permanecer al pueblo en una crisis aún mayor y perderse completamente. Y no cumplir el propósito, el objetivo que realmente Dios estaba queriendo con ellos. Esto es importante. Préstame atención, por favor, aquí. Porque en nuestro caso, hay momentos que ocurre lo mismo. Nosotros hemos sido quitados de la oscuridad. La venda de nuestros ojos ha sido removida. Hemos sido quitados del lodo del pecado. Hemos sido liberados, hemos sido rescatados. Ya no estamos envueltos en aquellas cosas que desagradaban a Dios que hacíamos antes. Ya estamos tal vez avanzando en el Señor. Ya estamos diciendo, Señor, mi vida tal vez estuvo por muchos años perdida, estuvo descuidada, estaba en el cautiverio del pecado, yo estaba esclavo de eso, Señor, estaba ciego, no podía ver, mas ahora puedo verte a ti, tú me has rescatado, me has redimido y comienzo a caminar con el Señor, comienzo a buscar de Dios para cada área en mi vida. Y dice, ya no estoy esclavo de los vicios, ya he dejado el chisme. Antes, Señor, el domingo para mí era sagrado para el fútbol, era sagrado para cualquier otra cosa, mas ahora, Señor, el domingo es el día en el cual yo separo el tiempo para ti. Pero no se me está haciendo fácil. Más, parece hasta a veces más difícil. Más difícil que antes. Es más, se han levantado enemigos que yo no sabía ni siquiera que existían. Aunque eso no es verdad, porque el problema es que antes el pecado no era un enemigo para uno. Era algo en lo cual nosotros estábamos tranquilamente. Mas una vez que hemos sido alcanzados por Cristo, ahí sí se torna el enemigo de nuestras almas. Pero es en ese momento que se encontraba el pueblo. Han sido liberados, han sido provistos con todo para reconstruir nuevamente Jerusalén, pero no está siendo fácil. No está siendo fácil. Y eso es muchas veces lo que ocurre con nosotros. Estamos caminando, estamos andando en el camino del Señor. Sabemos que hemos sido rescatados, sabemos que hemos sido redimidos, que Dios está con nosotros, pero no está siendo fácil. Hay situaciones que se levantan a nuestras vidas. Hay adversidades que se presentan delante de nosotros. Eso mismo estaba pasando al pueblo. Y ese pueblo recibe una palabra. Es verdad, no les está siendo fácil. Es verdad, se han levantado enemigos. Es verdad, hay situaciones adversas. Pero también es verdad que ha venido tu luz y que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Es cierto que está siendo difícil. Es más, Dios dice, yo permito cada una de esas cosas. Pero aún es más cierto que mi gloria está sobre sus vidas, que no me he apartado, que mi poder continúa sobre ustedes. Y eso nos lleva a nosotros entonces a lo primero que debemos de hacer
Cuando nos encontramos en un momento de nuestras vidas caminando con el Señor, pero estamos fríos espiritualmente. En un momento de nuestras vidas en donde no tenemos tal vez la motivación para ir hacia adelante, porque se han levantado situaciones externas que son difíciles de enfrentar, porque se han levantado situaciones dentro de nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, que nos animan a desanimarnos, a perder el fuego y el amor por Dios, como estaba ocurriendo con el pueblo. Y yo no puedo permitirme eso. No me puedo dar el lujo de que eso ocurra en mi vida, porque yo sé que hay un solo destino y es totalmente la destrucción. Por eso, ¿qué es aquello que debo de hacer cuando esto está ocurriendo en mi vida? Yo quiero preguntarte a ti hoy, ¿cómo está hoy tu vida espiritual? ¿Cómo está tu fuego y tu pasión por Dios? ¿Cómo está tu deseo por buscar del Señor? Tú puedes tal vez encontrar muchos motivos y excusas como el pueblo. Hoy tenemos enemigos. Ay, las cosas no se dan bien. Bueno, lo que pasa es que, no sé, esto ocurre en mi casa. Lo que pasa es que esto ocurre en mi iglesia. Tú puedes dar muchos motivos, mas ¿sabes qué? ¿Sabes lo que ocurre? No podemos darnos ese permiso a nosotros, sino que lo que tenemos que hacer es decir, es verdad, todo eso está ocurriendo. Esa es la realidad. Pero por encima de eso, yo reconozco cuál es mi condición. Y mi condición es que todo eso es verdadero, mas yo ya no estoy en oscuridad. Yo ya no estoy en cautiverio. Yo estoy en luz. Yo estoy en libertad. Por eso es que Dios le da esta palabra: ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y esas son las palabras que nosotros debemos de tener selladas en nuestro corazón, en la puerta de nuestra boca, cuando estamos pasando por situaciones así, y decir y reconocer si son reales, son verdaderas. Pero mi condición hoy es que la gloria de Dios está sobre mí y que el poder de Él está sobre mi vida. Eso es lo que yo tengo que tener en mi boca. Porque mientras el enemigo está esperando que tú tires la toalla, que tú te desanimes, que tú te pongas a murmurar, que tú encuentres excusas para hacerlo más fácil que es abandonar, que encuentres excusas para hacerlo más fácil que volver al pecado. Mientras el enemigo está esperando eso, la realidad sobre tu vida es que tu luz, que Jesucristo ya ha llegado y que la gloria de Dios está sobre ti. El cumplimiento de esta profecía que le está dando en ese momento a Israel, el cumplimiento de esa profecía para nosotros, para la iglesia de Cristo, está justamente en Jesús. Dentro de esta misma profecía, si tú miras en el capítulo 61, un capítulo después, si lo tienes en la misma página, míralo, o si no, pasas una página. Hay otra profecía mesiánica que esta tuvo cumplimiento con la venida de Cristo. Es más, tuvo cumplimiento con el inicio del ministerio de Jesús. Isaías lo profetizó 700 años antes, pero ahora nosotros lo vamos a leer 700 años después de la boca de Jesús. ¿En dónde? En Lucas capítulo 4, comenzando desde el versículo 16. Dice así: vino a Nazaret donde se había criado. ¿Quién vino a Nazaret? Y en el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Quién se levantó a leer? Jesús. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. ¿Qué dice?
el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y Jesús comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aquello que 700 años antes fue dicho por Isaías, se está cumpliendo hoy. ¿Con quién? Con Cristo. ¿Qué dice Cristo? Libertad a los cautivos, libertad a los oprimidos, vista a los ciegos y el año agradable del Señor. Pero aquí ocurre algo interesante, algo muy interesante. Presta mucha atención, por favor. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Estamos aquí todos? ¿Sí? ¿Sí? Presta mucha atención. Él debería haber continuado leyendo. Él no debería de haber parado ahí. De acuerdo a la costumbre de la sinagoga, debía de haber continuado leyendo. No podía detenerse en la mitad de un versículo. Si tú vas a Isaías 61, tú te vas a dar cuenta que ahí no termina lo que el Señor está diciendo. Si tú vas a Isaías 61, te vas a dar cuenta que continúa enseguida de eso, cuando él cierra el rollo y dice: a predicar el año agradable del Señor. Dice también la venganza de Dios. Y tú te das cuenta ahí que aquí ocurre algo. Cuando dice, ¿lo encontraron aquí? ¿Sí? Vamos a leerlo. Desde el versículo 2 dice: a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Versículo 2, capítulo 61 de Isaías. Lo mismo que el Señor estaba diciendo. Y que después dice: y el día de la venganza del Dios nuestro. Mas Jesús no leyó eso. ¿Por qué? Porque lo que se estaba cumpliendo a partir de ese momento comprendía aquello que él había dicho anterior. El día de la venganza del Señor es el día o el momento de la gran tribulación. Ese es el día de la venganza de Dios. Pero el cumplimiento de la profecía del año agradable de Jehová, del tiempo de la gracia de Dios, de la libertad para los cautivos, se cumplió y se cumple en Cristo. La promesa de la libertad. Y esto es algo importante, porque nos hace entender a nosotros que nos ha venido la luz, que el poder del Señor está sobre todo aquellos que han sido rescatados por la gracia de Cristo, que han sido libertados de su cautividad. Ya les ha venido su luz.
Y aunque esos estén pasando por momentos de aflicción, aunque estén pasando por momentos de angustia, nosotros tenemos bien en claro aquello que el apóstol Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, quien también estaba pasando por momentos así y pasó por momentos así. Él nos deja a nosotros una palabra poderosa de aquello que es una verdad y que se cumple para aquellos que han sido redimidos, que han sido alcanzados por Cristo. Dice que estamos atribulados en todo. Sí, estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, sí, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, sí, perseguidos, mas no desamparados. Derribados, sí, derribados, pero no estamos destruidos. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior, no obstante, se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero no las que se ven son eternas y permanecen para siempre. Atribulados, sí, atribulados, mas no desesperados. Perseguidos, sí, perseguidos, mas no estamos desamparados. Tenemos un Dios todopoderoso que va delante de nosotros, que cuida de nuestras vidas. Estamos derribados por momentos, parece que nos caemos, que la fuerza no nos da más. Parece que el enemigo ha derrotado, derribados, sí, pero se queda con las ganas porque no estamos destruidos, porque la gloria de Jehová ha venido sobre nosotros y su luz ha resplandecido sobre sus hijos. Amén. Por eso la iglesia debe de estar preparado para momentos difíciles. Debe de estar preparado para momentos de aflicción. No podemos tener en estos tiempos una iglesia light, una iglesia que solamente quiere tener un espectáculo dominical, una iglesia que únicamente está esperando ser servida en lugar de ser un instrumento para la gloria de Dios y servir. No nos podemos dar en estos tiempos esos lujos. Por eso sí es verdad, hay dificultades, pero también es verdad que ha venido tu luz y que la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Decirle al que está a tu lado, es verdad, estás pasando momentos difíciles. Dile, pasas dificultades, pero es más verdad aún que ha nacido tu luz. Que si le has rendido tu vida a Cristo, la gloria del Señor está sobre ti. Por lo tanto, teniendo esto como fundamento, que la gloria de Dios está sobre la vida de aquellos que Él ha alcanzado, teniendo esto como base, levántate y toma acción. Resplandece. En primer lugar, tengo que entender con mucha claridad mi condición. Y como dijimos, nuestra condición es que nuestra luz ya ha llegado. Que la gloria del Señor ya está sobre aquellos que ha salvado. Y en base a eso, lo segundo que yo debo de hacer es tomar acción. Levántate. Decirle al que está al lado, levántate. Levántate. Y es interesante porque esto está en modo imperativo. ¿Qué quiere decir modo imperativo? Que es una orden, es un comando. La luz te ha llegado, la gloria del Señor está sobre ti. Has sido rescatado, has sido rescatada. Deja entonces de estar buscando excusas, de estar viendo tus calamidades y levántate de acuerdo a la condición que hoy tienes en Cristo. Deja de esperar el momento oportuno para levantarte, porque si la gloria de Jehová ya te alcanzó,
el momento oportuno ya llegó para tu vida. Por eso es que está este comando, no hay opción, porque el que la gloria de Dios ya lo alcanzó, lo que debe de estar en esa persona es tomar acción, es levantarse. Porque su gloria está sobre ti. Por eso le dice, construyan el templo, reconstruyan las murallas de la ciudad. Tomen sus familias, construyan o reconstruyan sus hogares. Y eso es algo que Dios no va a hacer o no iba a hacer por ellos. Dios los libertó y la gloria del Señor estaba sobre ellos. Su luz ya había llegado, pero Dios no les iba a construir o reconstruir la muralla. Dios no les iba a construir el templo. Dios no les iba a construir las casas en las cuales ellos iban a habitar con sus familias. Eran ellos que debían de construir, porque Dios ya los había rescatado. De la misma forma nosotros, Dios ya te ha provisto de todo lo que tú necesitas para hacer aquello que Él te está pidiendo que debes de hacer. No, Él no te proveerá. Si Dios te pidió para hacer algo, es porque ya te proveyó con lo necesario para que eso se haga. Ay, si yo tuviera, ay, si yo pudiera, ay, si en algún momento se me diera. No, ya se te dio. Porque Dios se provee para sus propósitos. Lo vuelvo a repetir, Dios no provee para sus propósitos. Dios se provee para sus propósitos. ¿Tú te recuerdas cuando Abraham fue por orden de Dios a sacrificar a Isaac? ¿Te recuerdas? ¿Recuerdan, sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? Cuando en el momento que Isaac está a punto de clavar la daga, Abraham está a punto de clavar la daga en Isaac, ¿qué ocurre? Una voz le dice, alto, detente. Y cuando Isaac le pregunta a su padre Abraham, ¿y dónde está el sacrificio? ¿Cuál es la respuesta de Abraham? Dios se proveerá en el holocausto. Él se provee para sus propósitos. Y la forma en la cual Él se provee es que Él pone su luz, su salvación sobre aquellos que Él ha destinado que sus propósitos se cumplan. Por eso es que dice, levántate, toma acción. Yo quiero que nosotros nos hagamos estas preguntas. ¿Es acaso haber sido rescatados por Cristo únicamente asistir a una iglesia? ¿Es acaso haber sido rescatados por Cristo únicamente tener un lugar para uno estar y tener un tiempo de comunión? ¿O es el hecho de que Dios nos ha rescatado y Dios ha puesto su luz sobre nuestras vidas para que nos levantemos y seamos las piernas del cuerpo de Cristo, los brazos del cuerpo de Cristo, y pongamos las manos en el arado y nos levantemos y trabajemos? Levántate. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos dice, levántate tú que estás durmiendo. Debemos ser nosotros quienes los levantamos. Porque ha sido nosotros a quienes se nos ha dado la vida por medio del Espíritu Santo. Y mira aquí lo que ocurre. Presta mucha atención a eso. En Esdras capítulo 10, el pueblo estaba volviendo del exilio, de los 70 años que habían estado en cautiverio. Y no eran únicamente dificultades que ocurrían, dificultades con enemigos externos, con problemas que se daban ahí. Esto es gravísimo y muy triste lo que ocurrió. Esto es muy triste lo que ocurrió. Mira aquí, Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10. Dice que mientras oraba Esdras, recuerda que están volviendo, han sido liberados del cautiverio. Y hacía confesión llorándose
y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Lo más triste es saber por qué el pueblo estaba llorando amargamente. Y dice aquí que respondió Secanías, hijo de Jeiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, mira aquí, nosotros hemos pecado. Hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Qué fue lo que hicieron? Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto, a una esperanza para Israel. ¿Qué habían hecho eso? Tú sabes que de acuerdo a la ley que Dios había dado para el pueblo de Dios, ellos no podían tomar mujer que no fuera israelita. Pero en el tiempo de exilio ellos tomaron mujeres como esposas y tuvieron hijos de mujeres de otros pueblos. Y mira lo que decisión que toman aquí. Presta mucha atención, te lo pido por favor. Hay esperanza para Israel, dicen ellos. Oh, sí, hay esperanza para Israel. ¿Por qué? Dice, ¿qué harán? Hagamos pacto ahora con nuestro Dios y despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. ¿Qué hicieron estos esposos? Sus esposas, por más que fueran de otros pueblos, eran sus esposas, eran sus hijos. Los despidieron. Los exiliaron. Los dejaron. Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Ellos habían pecado en contra de Dios. Y en el momento en el cual están yendo a reconstruir, habían sido liberados, ellos sabían que habían cosas que necesitaban tomar acción y desprenderse de esas cosas. Y esto es doloroso, porque una cosa es uno leerlo aquí, pero es doloroso. Despidieron a su esposa y a los hijos que habían tenido con ella. Y dice, levántate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron y así lo hicieron. El levantarse implica una acción. El levantarse implica en tomar decisiones y hacer todo lo necesario para crecer en Dios, para crecer en santidad. El levantarse implica en hacer todo lo que es necesario y tomar decisiones para que mi vida se encamine conforme a sus propósitos. El levantarse implica en tomar decisiones, en hacer cambios en lo que sea necesario para que yo pueda servir a Dios como debo de servirlo. El levantarme es tomar acción, no quedarme de brazos cruzados como si la luz del Señor no hubiese venido como por mi vida, sino levantarme implica en tomar decisiones que al momento pueden ser de dolorosas, pero que son agradando a Dios, y porque su luz ha venido sobre mí, yo me levanto, tomo acción, decisiones para servir a mi Señor. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta. Pregúntate, tú te estás levantando, estás tomando decisiones en tu vida de acuerdo a la luz que ha alumbrado tu alma para poder servir a Dios, para ser alguien activo en la iglesia de Cristo, para cooperar, para añadir en el cuerpo del Señor. Yo quiero preguntarte si tú te estás levantando, si tú estás tomando este mandato de Dios para tu vida y diciendo, ¿sabes qué? Hay momentos difíciles, hay desánimos, hay momentos en los cuales las cosas se ponen complicadas, pero la luz de Dios ha alumbrado mi vida y Él me dice que me levante, y yo me voy a levantar conforme a su palabra y a su mandamiento.
o te vas a quedar en tu misma posición? ¿Qué cosas hay las que tú ya deberías de estar haciendo y no estás haciendo? Hay que renunciar como renunciaron ellos. Aquello que de acuerdo a su ley era un obstáculo para crecer en el Señor. Y no son decisiones a medias tintas, hermanos. Son decisiones radicales. Por eso se nos dice en Efesios capítulo 4, versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, porque ese viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, que este no está viciado conforme al engaño, sino que este ha sido creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo tanto, o por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. El que hurtaba, que ya no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Si antes hablabas malas palabras y lo primero que salía de tu boca era mala palabra y maldición, que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si tú tal vez tienes que hacerte como los niños, ¿verdad? Hacían antes, ahora no. No sé si algunos de aquí lo hicieron cuando era pequeño. Yo sé que todos se portaban bien aquí. Le lavaban la boca con jabón. Si empieza a salir palabra corrompida, qué bueno sería agarra un jabón y te empieza a lavar la boca. No va a salir de aquí palabra que deshonra a mi Dios, sino que todo lo bueno, todo lo amable, todo lo perfecto, todo lo que es causa de buen nombre, en eso debo pensar y eso debo de hablar. Quítense de vosotros toda amargura. Quítese de vosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maledicencia y toda malicia. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios. Sed benignos unos con otros. Para levantarse, uno no puede quedarse sentado. Uno tiene que tomar acción. Yo lo he contado, creo que en una o dos ocasiones, y lo voy a contar rápidamente una vez más. Uno de tantos ejemplos de un discípulo, una persona que él había decidido hacer un cambio radical en su vida. Y lo que más amaba era la salsa. ¿De qué país era? A ver si alguien sabe. Vamos a atinar aquí. Si lo que más amaba era la salsa, ¿de qué país era? Colombia. Oh, mira, vamos bien. No demos más detalles porque tal vez se van a acordar de quién es, pero entonces quedemos ahí. Y este hombre, este muchacho, era un salsero, pero profesional. Y había invertido sus miles de dólares en CDs. ¿Se recuerdan cuando la música venía en CD? ¿Sí? Tenía su maleta de CDs originales, que fácilmente costaba sus más de $2,000 lo que tenía ahí. Y un día estábamos en la iglesia y se aparece con esa maleta y lo veo con esa maleta negra, vieja. Y dice, ¿qué es eso? Le digo, hermano. Dice, pastor, dice, yo amo la salsa, amaba la salsa. Yo bailaba salsa hasta donde sea y participaba hasta de campeonato de salsa. Pero yo ahora no quiero más eso. Yo no lo quiero más para mi vida. Yo quiero la música de Dios. Dice, tome esto, quémelo, tírelo, hágalo lo que sea. Pero no lo quiero más. Y yo lo tiré en un dumpster. Pero a lo que voy con esto es que hay decisiones que se deben de tomar. De nada te sirve a vos estar escuchando una palabra y saber en qué te tienes que levantar y continuar sentado. Veniste a perder tu tiempo. Hay que levantarse. Hay que hacer. Y por último, cuando tú te levantas, porque te ha sido alumbrada la luz de Jehová sobre ti, resplandece. Resplandece. Sé de testimonio para otros de la luz que te ha alumbrado a ti.
Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Por lo tanto, andad como hijos de luz. Resplandece. Cuando tú te levantas y comienzas a tomar acciones, las personas empiezan a distinguir que hay algo que no brilla porque tú le estás dando el brillo, sino que hay algo que está ocurriendo en tu vida. Y eso que está ocurriendo en la vida de nosotros es que hemos sido alumbrados. Por eso podemos ser como se nos dice en Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte. Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. Mira lo que dice. Dice, no, ustedes en algún momento serán la luz del mundo. O podrían tal vez ser. Dice, vosotros sois. Vosotros resplandecéis. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad que está sobre una montaña no se puede esconder, porque cuando una ciudad está sobre una montaña, ¿qué ocurre? Todos la pueden ver. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un mueble para que nadie la vea, sino que se pone sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así, alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que tu vida sea un testimonio de la luz que te ha alcanzado y que te ha rescatado. Resplandece para los demás. Pero esta luz que nosotros tenemos no es una luz propia. No brillamos por nosotros mismos. No brillamos ni resplandecemos porque seamos mejores que nadie, ni porque tengamos más habilidades que ningún otro. Brillamos porque, como nos dice el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre ha venido a este mundo. La luz que nosotros brillamos es la salvación tan grande que hemos recibido por gracia en Cristo Jesús. Jesús es quien puede levantarnos y hacernos resplandecer en cualquier circunstancia, no nosotros mismos. Tú no puedes estar pasando por el medio de dificultades y en tus fuerzas querer levantarte y de esa forma resplandecer. Es por Cristo. Es por la salvación tan grande que hemos recibido. Y hoy Dios nos dice, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Te ha alcanzado la salvación del Hijo de Dios en tu vida. Si tú le has rendido tu vida a Cristo, si tú eres hijo, tú eres hija de Dios, esta palabra va directamente para ti. Ya te ha resplandecido la luz de Cristo. No puede resplandecer más. La salvación ya te ha alcanzado. Lo que tú debes de hacer y lo que yo debo hacer es levantarte, tomar acción, tomar decisiones en aquellas cosas que están siendo obstáculo para que tú crezcas en Cristo y en Dios y poder servirlo mejor y ser radical, ser decidido, ser determinado y de esa forma resplandecer, ser de testimonio para todos aquellos que el Señor permita que vean tu vida. Vamos a orar.